Bienvenido al podcast de la generación 6 del Instituto Atkinson. Mi nombre es Edgar Piñuelas y le agradezco por acompañarnos este día. Hoy hablaremos de uno de los teólogos más destacados dentro de la teología cultural, considerado como uno de los más influyentes en el siglo XX. Estamos hablando de Paul Tillich, quien fue cristiano germano estadounidense y teólogo luterano, protestante, filósofo, teólogo, escritor, predicador, una persona con mucho conocimiento, y que es por eso que se considera que es uno de los que ha sido más influyentes en el siglo XX. Tillich, en el año de 1933, emigra de Alemania hacia Estados Unidos. Es donde él habla acerca en su teología de una línea divisoria, pero para él no era un dato biográfico, sino que significaba algo más que cultural y espiritual. Estar en esa línea divisora no solo era estar entre dos continentes, sino tal vez estar entre dos mundos, entre dos tiempos, entre dos culturas. Entonces, la línea divisoria era el mejor lugar para adquirir conocimiento. La teología de la frontera de Tillich se evidencia sobre todo en una relación instituida por él entre religión y cultura secular, en el método de la correlación, el cual consiste en poner en mutua interdependencia las preguntas existenciales acerca de la situación y el destino del hombre y las respuestas de la revelación. Ahora, si tocamos el tema de Tillich y hablamos acerca de lo que él hablaba entre la religión y cultura, fuera de un ámbito de carácter académico, sino más bien en su teología, Tillich percibe que el problema teológico y cultural era el de sanar la discordia entre la religión y cultura secular. A raíz de los tiempos podemos entender que ese binomio siempre ha existido. Desde los tiempos cuando empezaba la iglesia, siempre se ha afectado tanto la religión como la cultura. Una a otra, la religión afecta a la cultura, pero la cultura también afecta a la religión. Para Tillich, la religión era una dimensión necesaria de la vida espiritual del hombre. Para nuestro teólogo, en cambio, la religión es una dimensión necesaria, pero no es una función especial, ni una actividad distinta, ni un aspecto particular de la vida espiritual, sino la dimensión de la profundidad de todas las funciones y actividades. En esta situación, sin morada, sin el mínimo lugar en que establecerse, la religión enseguida comprende que no tiene necesidad de buscar un lugar o una morada, ya que en todas partes está en su casa. Es decir, ¿cómo? En la profundidad de todas las funciones de la vida espiritual del hombre, ahí está la religión. Podríamos decir que la religión para Tillich es la dimensión de la profundidad de cada una de ellas. La religión es el aspecto de profundidad del espíritu humano en su totalidad. Para el teólogo, la religión es la sustancia, el fundamento y la profundidad de la vida espiritual del hombre. Ahora, ser religioso no significa interrogarse apasionadamente sobre el sentido de nuestra vida y estar abiertos a las respuestas, aunque éstas nos zarandeen profundamente. Entonces, interrogarse apasionadamente sobre todo sentido de nuestra vida y estar abierto a esas respuestas es lo que Tillich comentaba en lo que significa ser religioso para él. Aunque esas interrogantes y esas respuestas zarandearan a la persona religiosa. Ahora, para la tesis y la teología de Tillich, él pronuncia un término que es incondicionado, el cual indica el elemento de toda experiencia religiosa que la hace propiamente como tal. Todo símbolo de lo divino expresa una exigencia incondicionada, como en el solemne mandamiento, en el mandamiento donde en la palabra nos habla de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, no se admite en ese mandamiento de parte de Dios
el término de amarse de una manera parcial, limitada o condicionada, porque el término incondicionado o el adjetivo sustantivado a lo incondicionado. Lo incondicionado es una cualidad, no un ser. O sea, caracteriza lo que es nuestro interés último, por tanto, incondicionado. Sea que lo llamemos Dios, o el ser como tal, o el bien como tal, o el verdadero como tal, o de cualquier otra manera. Ahora, para nuestro teólogo, la religión tenía una doble polaridad. Una polaridad subjetiva y objetiva, en donde la experiencia estaba del lado de la polaridad subjetiva de lo incondicionado, a una polaridad objetiva. Entonces la experiencia era la polaridad subjetiva de lo incondicionado, que es la polaridad objetiva. Es la orientación del espíritu en una polaridad subjetiva hacia lo incondicionado en una polaridad objetiva. Esta doble polaridad es presentada por Tillich como una expresión de un interés. Entonces, para Tillich, la orientación del espíritu era a base de la experiencia hacia un ser incondicionado, en donde miramos lo objetivo del pensamiento de Tillich. En la cultura, Tillich menciona que si una persona se hubiera sentido impresionada por unos retratos de Rembrandt, si le preguntaban en su experiencia cómo había sido esa experiencia, si había sido religiosa o cultural, a dicha persona se le haría difícil responder, porque de las dos maneras que lo mirara sería a lo mejor correcto. Una experiencia cultural por el tipo de obras, o por una experiencia religiosa en la sustancia como religiosa. Dice, es cultural porque no está conectada con un acto ritual específico, pero es religiosa porque afecta el problema de lo absoluto y de los límites de la existencia humana. Así que, de modo descriptivo de la tesis central de la teología cultural de Tillich, la cultura es la totalidad de las formas a través de las cuales expresa el interés básico de la religión. Ahora, la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión. Es la tesis de la teonomía de la cultura que afirmaba la inmanencia recíproca entre la religión y la cultura. O sea, para Tillich había algo tan recíproco en el binomio religión-cultura. Tillich introduce a este propósito tres conceptos. Esos tres conceptos son la autonomía, la heteronomía y la teonomía, que interpretan de distinta manera el problema de la ley de la vida y sus manifestaciones. La autonomía afirma que el hombre, en cuanto portador de la razón universal, es ley para sí mismo, así que es la fuente y medida de su vida en todas sus expresiones. Una cultura así autónoma, si sus expresiones siguen las leyes de la racionalidad inmanamente, sin ninguna referencia a una dimensión última y a una instancia incondicionada. Es una religión autónoma de una ley, se podría decir, de una ley superior. Ahora, la heteronomía afirma que el hombre, en cuanto incapaz de actuar según la racionalidad universal, debe someterse a una ley extraña y superior a él. Una cultura es heterónoma si se somete a instancias eclesiásticas o políticas. Ahora, la siguiente concepto para Tillich es la teonomía, que a veces lo mencionan como la tesis de la teonomía de Tillich. Afirma que el hombre está bajo una ley superior que, sin embargo, no le es extraña en este caso. La ley superior es al mismo tiempo la ley más profunda del hombre, que radica en un terreno de lo divino, de una deidad, que es el terreno propio del hombre. La ley de la vida trascendente de un hombre, aún siendo contemporáneamente su propia ley. Ahora, una cultura es heterónoma
si se somete a instancias eclesiásticas o políticas. Así que la teonomía afirma que el hombre está bajo una ley superior que, sin embargo, no les extraña, ¿no? Ahora, una cultura autónoma es una cultura secularizada, desarraigada del fundamento y vacía de sentido. Así que en el siguiente concepto, una cultura heterónoma es una cultura eclesiastizada o con ideologías, ¿no? Y endurecida en sus contenidos. Así que una cultura teónoma expresa en la autonomía de sus formas un contenido religioso que es una fuente de creatividad y de significado. Y la tarea de una teología de la cultura consiste en descifrar el estilo de una cultura autónoma en todas sus expresiones, características y encontrar su significado oculto. Tillich conecta el concepto de teonomía con lo que él llama el principio del protestante, que al mismo tiempo no se identifica con el protestantismo, aunque el protestantismo sea una especie de encarnación histórica del mismo. Este principio del protestantismo deriva de la doctrina de la justificación por la fe. Excluye tanto la heteronomía, que es incapaz de crítica, como la autonomía, que excluye la fe completamente y es incapaz de dar esa profundidad, y opera por la teonomía, donde la creatividad y la profundidad se mantienen juntas. Además, Tillich relaciona el concepto de teonomía con el neotestamentario llamado kairos, que el kairos sabemos que es el tiempo de Dios, y se distingue del cronos, que es el tiempo formal o el tiempo terrenal, ¿no? Que se puede medir con un cronómetro. Así que en su único sentido y universal, el kairos, el tiempo de Dios, es para la fe cristiana el advenimiento de Jesucristo. O sea, en un sentido general y particular, en la filosofía de la historia, el kairos es todo giro decisivo de la historia en que lo eterno juzga y transforma lo temporal. El kairos es el advenimiento de una nueva teonomía sobre las ruinas de la cultura autónoma ya vacía y secularizada. Así que el teólogo dice que si se pierde la dimensión religiosa de la vida, se conmueven los cimientos. ¿Por qué? Porque la dimensión religiosa es lo que le da forma a la cultura, según los dice el teólogo Tillich, en su dependencia una de la otra. Así es como podemos ver que en muchas ocasiones este teólogo trató de llevar su teología para poder comprender entre la relación entre cultura y religión dentro de una sociedad a través de los tiempos, y de este tiempo para el hombre podría decirse moderno. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, en la dimensión de la profundidad de la cultura, la religión es una dimensión necesaria en la vida espiritual del hombre. O sea, es muy necesaria la religión, porque para nuestro teólogo, en cambio, la religión es una dimensión tan necesaria, pero no es una función especial, ni una actividad distinta, ni un aspecto particular de la vida espiritual, sino la dimensión de la profundidad de todas las funciones y actividades. Quiere decir que el ser humano, en todas las funciones y las actividades que desempeña, tiene que ver la religión para el teólogo, ya que en todas partes cabe la religión dentro de la vida del hombre. Y es por eso que la religión es la dimensión de la profundidad en cada una de ellas. Y si decimos, como Tillich, que la religión forma la cultura y la cultura es parte de la religión, entonces es ahí donde vemos qué tan profundo puede ser la religión o la dimensión de la cultura dentro del hombre o del humano, dentro de una sociedad aún para el teólogo. Así concluimos con nuestro podcast acerca de nuestro teólogo Tillich el día de hoy. Y le agradecemos
agradecemos por acompañarnos y esperemos volvernos a ver próximamente.